Vamos a leer en Santiago 4, versículo 1. Es uno de los versículos que vamos a usar para exponer el mensaje que el Señor nos trae. Dice así: tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Nosotros nos vamos a manejar la exposición de la palabra con Mateos 4, pero también con Deuteronomio 8 y con Éxodo capítulo 13 a partir del versículo 17. En esa porción de la palabra se expone la presencia del Señor Jesucristo en el desierto. Y los versículos que corresponden al Éxodo y a Deuteronomio hablan de la entrada y la permanencia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Pero qué es un desierto? O sea, un desierto se relaciona con una zona de condiciones climáticas adversas, donde puede haber calor, donde puede haber frío, pero el calor y el frío generalmente son extremos. O sea, es un gran calor o es un gran frío. Y eso hace que las plantas, la fauna, es decir, los animales que se encuentran en esa zona, tengan que adaptarse. ¿Por qué? Porque estamos en una situación climática adversa. Hay diferentes tipos de desiertos. Muchas veces lo relacionamos solamente con calor y sol. Sin embargo, hay desiertos polares, donde lo que hay es frío, como es la tundra asiática, en el continente asiático. Y también hay desiertos áridos, semiáridos, tropicales y desiertos costeros. Pero esas zonas que ocupan el 30% de la superficie terrestre de nuestro planeta tienen algo en común, que es la falta de agua. Es una zona donde no llueve, es una zona donde el agua escasea. Ahora bien, nosotros podemos usar el término de desierto para aplicarlo en nuestra vida diaria. Porque en algún momento de su vida usted ha estado en un desierto. Hoy nosotros vamos a hablar de la presencia del pueblo de Israel y su comportamiento en el desierto, y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el desierto y su comportamiento. La actitud del pueblo de Israel en una situación de adversidad y la actitud de nuestro Señor Jesucristo en una zona de adversidad. ¿Cómo enfrento yo estas situaciones? Yo puedo decir desde el punto de vista personal que yo llegué a los pies del Señor en el año 1996. Estamos hablando ya de 27 años en el Evangelio. Y yo llego a los pies del Señor pasando, diríamos, utilizando la terminología que he planteado, en un desierto subtropical. O sea, que no hay mucho calor, no había muchas dificultades. Sin embargo, una situación que se presentó después que estuve en Canadá
específicamente en la ciudad de Montreal, que fui a hacer una especialidad en cirugía de corazón, cirugía cardíaca. Y ese proceso de mi vida, en ese momento yo no era cristiano, sin embargo yo me llevé de esas Biblias pequeñitas, de esos Nuevos Testamentos que regalan por ahí. Y yo me la llevé y leía mi Biblia todos los días y oraba todos los días. Ese periodo que viví en Canadá y el retorno al país representaron un desierto, porque yo fui a hacer una especialidad y no la pude hacer. Y en otro momento yo le podría dar mi testimonio en otro momento, en otra visita que hay aquí a la iglesia. Pero cuando yo retorno al país, dejé mi país, dejé mi familia y regresé con las manos vacías. No conseguía lo que fui. Regreso, me pongo a estudiar y entonces entro a hacer la especialidad de cirugía oncológica. La especialidad que tiene que ver con el tratamiento quirúrgico del cáncer. Y estando 3 o 4 meses dentro de la especialidad, le diagnostico un cáncer de cuerdas vocales a mi hermano. Entonces, desde el desierto, la dificultad, donde dejé el país con la idea de hacer una especialidad, retorno al país, entro a hacer otra especialidad y a los 3 o 4 meses entonces tengo la mala suerte, como diría cualquiera que no fuera cristiano, de diagnosticarle un cáncer de cuerdas vocales a mi hermano. Entonces fíjense el proceso de dificultad que yo viví en esos años. El Señor me enseñó la humildad, la paciencia, me enseñó en ese proceso la importancia de la familia. Porque yo como ser humano tenía otras prioridades, tenía otros anhelos. Sin embargo, yo aproveché ese tiempo de dificultad con la finalidad de mejorarme desde el punto de vista humano, personal y espiritual. ¿Cómo enfrento yo estas situaciones? Podemos decir que este sermón se titula Los desiertos de la vida. Porque en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por un desierto. Por un desierto. Y la permanencia en el desierto y el salir del desierto va a depender de tu actitud. Cómo te comportaste cuando estuviste en esa situación de dificultad. ¿Qué aprendiste? ¿Y qué te puede servir el testimonio para darlo delante de personas que probablemente estén o han estado en esa misma situación? Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Éxodo 13, versículo 20, del 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por más de 200 años. Se describe
en la palabra que estaban como un pueblo de servidumbre. Estaban esclavizados por los egipcios. Y el Señor saca a su pueblo, saca a Israel, porque el Señor es un Dios de pactos, es un Dios de promesas. Y Él le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob sacar su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, dice la palabra. Esa promesa que le hizo el Señor al patriarca Abraham, a Isaac y Jacob, tenía que ser cumplida. Y usted dirá, ¿y por qué el Señor introduce el pueblo de Israel en el desierto? Porque había una ruta más fácil, había una ruta más directa para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, el Señor lo introduce por la ruta más larga, con la finalidad de mostrar su gloria, de mostrar su poder, de que el pueblo de Israel entendiera que habían sido sacados de Egipto con mano fuerte, con la mano poderosa del Señor, pero además para probarlos, para probar el pueblo de Israel en el desierto. Muchas veces estamos en el desierto con una finalidad, y en el desierto, en la dificultad, es que el Señor nos prueba. ¿Y por qué el pueblo de Israel tenía que entrar al desierto? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que ser probado? Porque la conquista de la tierra prometida se necesitaba que ese pueblo tuviera un corazón dispuesto a sacrificarse, un corazón dispuesto a conquistar esa tierra. Porque aunque Dios podía sencillamente con su palabra desolar toda esa zona que estaba ocupada por pueblos paganos, pueblos que tenían costumbres y religiones paganas aborrecidas, que eran abominables delante de Dios, el Señor necesitaba que su pueblo tomara una actitud diligente para la toma de la tierra prometida. El Señor siempre permite y le gusta que usted tenga una acción de diligencia. Es difícil usted encontrar en la Biblia que el Señor todo se lo pone en bandeja de plata al ser humano. Él necesita ver tu interés, ver que tú tienes el deseo, ver la intención y que tú puedes hacer algo por las metas o por los deseos que tú tienes en la vida. Entonces, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero el Señor quiere ver tu actitud delante de cada situación. Pero Dios conocía a su pueblo. Él había dicho que era un pueblo de dura cerviz, un pueblo que no tenía un comportamiento adecuado con los estatutos y los mandamientos que Él había decretado. Y por tanto Él tenía que probar ese pueblo, porque entrar a esa tierra, a la tierra prometida, y apropiarse de ella tenía un precio. El precio era la obediencia de ese pueblo durante su estancia o durante estuviera en ese desierto. Vamos a leer ahora en Éxodo 14, versículo 19, dice así: el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Como él había dicho, el Señor pudo llevar a su pueblo por un
sendero más cercano, por un sendero más tranquilo. Sin embargo, lo coloca en una zona donde prácticamente el pueblo estaba atrapado desde el punto de vista de la estrategia militar de los egipcios. Tenían una montaña y al frente tenían el mar rojo. Entonces, cuando el faraón decide perseguir el pueblo de Israel, no dejarlos libres, y de eso se encarga también el Señor porque Él quería glorificarse, motiva al faraón y a su ejército a perseguir el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel, con la nación de Israel? En el capítulo 14, versículo 11, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos han sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor no es servir a los egipcios que morir en el desierto. Estamos frente a un pueblo que ve el Shekinah, la presencia de Dios delante de ellos, como una nube durante el día que evita que el sol los maltrate. Están bajo la sombra del Señor. Y de noche con una columna de fuego. Y sin embargo, todavía dudaban y todavía anhelaban volver a Egipto. Egipto es tipología del pecado. Egipto es tipología del pecado. La tierra prometida es tipología de la salvación. Entonces, fíjense la actitud de este pueblo que el Señor lo define como un pueblo de dura cerviz. Es decir, que la estadía del pueblo de Israel en el desierto fue una escuela. Usted va a la escuela para aprender algo, usted va a la universidad para aprender algo, donde el Señor lo formaría para poder enfrentar lo que venía al entrar a la tierra prometida. La estancia del pueblo de Israel en el desierto presenta una mezcla de prueba y castigo. Entonces, muchas veces estamos en un desierto de la vida y puede que haya una mezcla, no solamente para probarte, sino para castigarte. Y al final, el Señor lo que quiere es que tú recapacites y que tú de esa situación de dificultad, tú salgas fortalecido espiritualmente. En los momentos de incertidumbre, aflicción y de crisis, es que Dios nos prueba. ¿Por qué Dios nos prueba? Porque en ese momento es que usted tiene que estar claro con quién usted está y en quién usted ha confiado. Cuando estamos en un momento de crisis, de dificultad, sale lo que tenemos en el corazón. Y Él evalúa el cómo nos comportamos. ¿Cómo nos comportamos? Se pone de manifiesto la infidelidad frente a un Dios que ha sido fiel todo el tiempo. Ya hemos dicho que el pueblo de Israel veía la presencia de Dios en la nube y en la columna de fuego. Sin embargo, fíjense cómo ellos se manifestaron. Infidelidad. Pero también inconstancia. Y hasta nuestras rebeliones salen a flote en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor. Y vamos a seguir leyendo la palabra y vamos a irnos ahora a Deuteronomio capítulo 8. La buena tierra que han de poseer. Está titulado: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy.
para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El Señor ahí está diciéndole al pueblo que hay que cumplir con un compromiso. Ese compromiso es poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Eso es obediencia, ¿eh? Eso se llama obediencia. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Como dije ahorita, o sea, hay una combinación de prueba y castigo en la permanencia del pueblo de Israel en el desierto. Y el castigo fue que esa generación pereció en el desierto. O sea, esa generación que blasfemó contra el Señor, esa generación que fue infiel a los mandamientos del Señor, esa generación que no fue obediente a los mandamientos del Señor, no entró a la tierra prometida. Y por eso el pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto, porque el Señor no permitió que esa generación entrara a la tierra prometida. Hermanos, todos queremos y debemos llegar a la tierra prometida. Todos. Y lo más importante en ese proceso de desierto es la obediencia, el saber que tenemos un Dios que no cambia, un Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros, un Dios que se manifiesta con poder y con gloria. Dios le dio maná, como dice la palabra. Te hizo pasar hambre, pero junto con el hambre vino la provisión divina. Entonces puede que tú tengas hambre en el desierto, pero tú puedes estar seguro que el Señor te va a suplir de tus necesidades. Puede que estés triste en el desierto. Hay veces que entramos en un desierto, como digo yo, financiero, falta de dinero, pero puede haber un desierto con un problema de salud también, una enfermedad. Hay desiertos cuando hay una crisis familiar, cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida de un ser querido y otro tipo de pérdida. La palabra duelo lo que significa es pérdida. Tenemos muchas pérdidas, pérdida del empleo, o sea, pérdida de una relación. Pero, como dice la palabra aquí, Él nos sustentará siempre. El Señor siempre va a estar ahí. La presencia, su Shekinah, siempre va a estar ahí en nosotros si somos obedientes a Él. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Estamos en el capítulo 8, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada.
tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Allí comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hay que bendecir al Señor en tiempos malos y en tiempos buenos. ¿Por qué? Porque Él nunca nos abandona. Él está a nuestro lado, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. En Él nos apoyamos y Él es el único que puede sostenernos frente a dificultades de la vida. Nuestra confianza debe de estar en el Señor, no en seres humanos, no en otro tipo de sostén en situaciones difíciles. Nuestro sostén, nuestra fortaleza es el Señor. Ahora, el Señor tiene una exigencia. El Señor exige. ¿Y qué exige Dios cuando salgas del desierto? Que no te olvides que Él te sustentó, que solo con Él tienes contentamiento. Y por eso vamos a seguir leyendo en el versículo 11 del mismo capítulo 8 de Deuteronomio. Amonestación de no olvidar a Dios. Muchas veces salimos del desierto, estamos muy bien, como decimos en mi pueblo, en Aso, estamos navegando en góndola. Usted sabe que la góndola es suavecito, usted va en el agua, tranquilo, usted se siente tan bien, pero nos hemos olvidado de lo que hizo el Señor por nosotros. Y por eso el Señor dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se multiplique y todo lo que tengas sea creciente. O sea, bonanza económica. Estoy en buena. Ya me olvidé del Señor. Ya no necesito a Dios, porque yo estoy en buena. Yo nada más lo necesito cuando estoy en mala. Se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Al final el Señor lo que quiere es hacernos bien. Tenemos que tener presente eso. El Señor lo que quiere es hacernos bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, te olvidaste del Señor. Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo dio, porque Él lo permitió. Sin embargo, el ser humano, el hombre, cuando está en bonanza, cuando está en buena, piensa que todo lo que tiene fue solamente por su esfuerzo y no por la divina providencia del Señor. Y digas en tu corazón, repito: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir la riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte de Jehová, ahí hay una advertencia, tu Dios, y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Pues eso fue lo que pasó con esa generación. Esa generación pereció, esa generación no llegó, no entró a la tierra prometida. Se quedó dando vueltas en el desierto hasta que el Señor
terminó con esa generación y permitió una generación diferente con respecto al mandato divino, a sus estatutos, que entrara a conquistar la tierra prometida. Entonces fíjense, esa es la historia del pueblo de Israel. Desde su entrada al desierto, cruzó el Mar Rojo, un milagro, uno de los milagros más grandes que está en la Biblia, donde vemos la mano poderosa del Señor. Llegan al desierto, le da agua de la roca, se quejan de que no comen carne, le dan codornices, porque hasta se siguió un menú en el desierto. Se le da el maná. Pero hay algo importante en ese caminar en el desierto. Había un líder. Ese líder era Moisés. Y cuando yo estaba estudiando, revisando, tratando de preparar este mensaje, yo dije lo siguiente: Moisés es una figura con una gran carga moral desde el punto de vista bíblico y espiritual. Una figura que dirigió un pueblo con todos los problemas que hemos visto en este pueblo de Israel. Un pueblo criticón, un pueblo que criticaba, que murmuraba. Cada vez que había algo, que pasaba algo, que ellos no estaban conformes, ¿a dónde era que iban? A donde Moisés. Entonces imagínense la carga que es eso. Yo he tenido la oportunidad de dirigir personas bajo mi mando. Una vez estuve dirigiendo 30, 40 personas debajo de mí, personas mayores que yo. Yo era jovencito, tenía apenas 45 años en ese momento. Y muchas de esas personas que estaban bajo mi mando fueron profesores míos. Y me tocó dirigirlos. Y hay quejas ahí. Entonces todo eso te carga a ti emocionalmente. Entonces imagínense la carga que tenía Moisés. Imagínense la carga que tienen los líderes. El pastor Manuel, el pastor Wilson. Porque muchas veces hay quejas en la congregación. Hay situaciones difíciles, hay personas que no se sienten bien, hay murmuraciones, porque somos seres humanos. Nosotros no estamos sanos, como dijo el Señor. Yo vine aquí a buscar a los enfermos, a los sanos no. Entonces tenemos defectos, tenemos problemas. Y todo eso lo maneja el pastor. Por eso hay que orar por el pastor. Hay que orar por el pastor, hay que orar por la familia del pastor. Porque es una carga muy grande. La carga que llevaba Moisés era muy grande. Estamos hablando de quizás 1 o 2 millones de personas que iban en esa caravana, en el desierto. Y por eso es que Jetro, su suegro, le dice: no, pero que lo visita, no, porque esto no es fácil. Tú te pasas el día entero yendo quejas, yendo que fulano se quejó de esto, de lo otro. Y entonces se decide crear líderes. Entonces aprendió Moisés a delegar. Se escogieron líderes. Por ejemplo, cada líder tenía tantas personas. Entonces si había un problema, eso iba donde ese líder. Y si ese líder no resolvía, entonces que las cosas llegaban donde Moisés. Una forma de delegar, de quitarse carga, porque los líderes, los pastores, tienen una gran carga. Yo a veces me río por los inconversos, la gente que no sabe, que no tiene. Son pastores, se hacen ricos, un buen carro. Entonces comienzan a criticar, pero no saben el trabajo que hace un pastor. O sea, es un trabajo, lo primero que es un trabajo para el Señor. Y el pastor lo que está esperando es la recompensa que va a recibir cuando esté frente a su Señor. Eso es lo que los pastores están esperando. Hacer un trabajo para el Señor. Entonces hay que orar por los pastores.
Y yo aprovecho esta palabra que estamos hoy aquí presentando delante de usted y delante del Señor, rememorando esa carga que tuvo ese líder que dirigió su pueblo a través del desierto para llevarlo a la tierra prometida. Entonces hemos visto la actitud del pueblo de Israel, que no debería ser la actitud de nosotros los cristianos. O sea, y tenemos esto en la Biblia, el Señor lo deja para que nos sirva de ejemplo, que tomemos esto como un ejemplo para que no se repita. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a Mateo 4 y ver cómo el Señor Jesucristo actuó cuando estuvo en el desierto. Vamos para allá, porque en sus Biblias 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra tentado que se usa ahí viene de la palabra griega peirasein, que significa probar o poner a prueba. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo puede tentar. Entonces, aunque ahí dice tentación, lo que sería ahí sería probar. Y vemos que dice la palabra que después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador, el enemigo, Satanás, aprovecha una condición humana, porque Jesucristo era Dios y era hombre. ¿Y cuál es esa condición? Hambre. Aprovecha esa condición. Sin embargo, fíjense cómo el Señor le responde con la palabra. Está en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Señores, el enemigo de las almas conoce la Biblia porque él recitó un versículo de la Biblia. Eso nos dice a nosotros que el enemigo conoce la palabra y que el enemigo se puede vestir de ángel de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, el Señor le responde. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el Señor también le responde con un versículo, con una palabra, que está en Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como tentaste en Masá. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Vemos la forma del comportamiento del Señor
en el desierto, totalmente diferente al comportamiento del pueblo de Israel. ¿Cómo respondió el Señor? Con la palabra. De esa forma, cuando nosotros estemos en el desierto, en situaciones de dificultad, y a la mente de nosotros, a nuestros pensamientos, lleguen cosas que ofendan al Señor, cosas que estén en contra de la palabra, nosotros tenemos que reprender, porque tenemos el poder en el nombre de Jesucristo de reprender a Satanás. Y tenemos que refugiarnos en qué? En la palabra. Importante recordar que el Señor tiene sus exigencias después que tú sales del desierto, que es que no te olvides que Él te sustentó, que solo con Él tienes contentamiento. Si reflexionamos, en el pueblo de Israel la salida de Egipto representó la salida de la esclavitud. En nosotros, el aceptar al Señor representa salir de la esclavitud del pecado. Ya le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. De que usted acepte al Señor, de que usted sale del pecado, ya usted es un hijo de Dios. Ya usted le pertenece al Señor. Ya usted, ni la muerte ni Satanás tiene incidencia en usted. Porque ya usted es un hijo espiritual del Señor, no por carne ni sangre, sino desde el punto de vista espiritual. Siempre que hay un desierto, hermano, va a haber una tierra prometida en nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre. Si vemos ese capítulo 4 de Mateo, nosotros vemos que luego de la estancia de esos 40 días que tuvo el Señor en el desierto, inmediatamente Él inicia su ministerio. El Señor estaba lleno del Espíritu Santo, porque precisamente San Juan el Bautista lo había bautizado. Y el cielo se abre y se oye una voz que dice que ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo baja en forma de una paloma y se posa en Jesús. Jesús, cuando va al desierto para ser probado, estaba lleno del Espíritu Santo. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no había llegado. Porque el Señor no había nacido, no había muerto, no había resucitado y no había ascendido a los cielos. Sin embargo, tenía la presencia de Dios, el Shekinah, que lo veían de día y de noche. Jesús, Dios hombre, lleno del Espíritu Santo. Pueblo de Israel, con el Shekinah, de día y de noche. En iguales situaciones. Un comportamiento diferente. Somos llevados al desierto para ser probados y o castigados, como el pueblo de Israel. Entonces, cuando usted esté en dificultades, en desiertos, revise, pídale al Señor en oración, en ayuno, como hizo el Señor Jesucristo, que ayunó y oró en el desierto, para que el Señor revele qué está pasando. Muchas veces usted va y acude a otras fuentes. Acuda a la fuente de toda gracia, que es el Señor Jesucristo. Y nuestra permanencia en el desierto va a depender de nuestra obediencia y nuestra fe. Que no nos pase como el pueblo de Israel que duró 40 años en el desierto. Trate de que su desierto dure poco. Pero ese durar poco en el desierto depende de su obediencia, depende de su fe.
La estadía de nuestro Señor Jesucristo en el desierto nos enseña siempre tener una respuesta con la palabra ante cualquier situación. Aquí está todo, ¿eh? Ante cualquier situación está aquí la respuesta. Que podemos salir del mismo fortalecidos de ese desierto y que las tentaciones que se presenten debemos de reprenderlas en el nombre de Jesús. Porque se van a presentar situaciones. El enemigo sabe nuestra carnalidad. El enemigo sabe que si tú estás en mala, tú puedes claudicar delante del Señor. Pero tenemos que ser como Job, que mientras la esposa le decía que maldiciera a Dios y que se muriera, él dijo: no, sé el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Esa es la actitud del cristiano en las dificultades, en los desiertos de la vida. Y recordar que el ayuno y la oración son herramientas espirituales. Que es importante el apoyo de su pastor en los momentos de dificultad, como estuvo Moisés con el pueblo de Israel. Como líder, como pastor que llevaba ese gran rebaño de más de 2 millones de personas, cruzando un desierto, pero con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Dios le bendiga, hermano.